Bienvenidos un día más a mi canal, ese rincón donde hablamos de realities, series turcas, y en general, de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en el tema que tenemos preparado hoy porque viene cargadito. Hoy vamos a hablar de una figura muy querida en el mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir. Todos la conocemos por sus papeles en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir o Adnfara, series que nos han mantenido pegados a la pantalla, sufriendo y riendo con sus personajes. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino de una faceta mucho más personal y, según algunos, bastante preocupante de su vida, su supuesta obsesión por la fama y cómo, al parecer, esto ha afectado su salud. Así es, vamos a adentrarnos en los rumores, las especulaciones y las evidencias que apuntan a que Demet, en su búsqueda por la cima, podría haber sacrificado su bienestar. Antes de que empecemos a desgranar todo este tema, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí y si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formarán parte de esta gran familia que estamos construyendo. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en la protagonista de telenovelas de éxito mundial, su trayectoria ha sido meteórica. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, detrás de las luces, las alfombras rojas y los flashes, se esconde una realidad mucho más compleja y, a veces, dolorosa. En los últimos tiempos han surgido numerosos rumores sobre el estado de salud de Demet. Algunos medios de comunicación y muchos usuarios en redes sociales han especulado sobre posibles trastornos alimenticios, cirugías estéticas excesivas y un ritmo de vida agotador que estaría pasando factura a su bienestar físico y mental. Uno de los puntos más comentados es su evidente pérdida de peso. Si comparamos sus primeras apariciones en televisión con su imagen actual, se puede observar una diferencia significativa en su figura. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si esta delgadez extrema es producto de una dieta saludable y ejercicio, o si se debe a algo más preocupante. Y aquí es donde debemos detenernos un momento. Porque si bien es cierto que el peso fluctúa, y que los actores y actrices a menudo se someten a dietas para interpretar papeles específicos, la rapidez y magnitud de la pérdida de peso de Demet ha levantado sospechas. No solo se trata de perder unos kilos, sino de una transformación que para algunos resulta alarmante. En el mundo del espectáculo, la presión por mantener una imagen perfecta es enorme. Las actrices son constantemente juzgadas por su apariencia y se ven obligadas a cumplir con estándares de belleza prácticamente inalcanzables. Esta presión puede llevar a trastornos alimenticios, como la anorexia o la bulimia, que son enfermedades muy graves que pueden tener consecuencias devastadoras para la salud. Recordemos que la imagen, la percepción que se tiene de uno mismo, es un pilar fundamental de la autoestima. Cuando esa imagen se ve constantemente bombardeada por exigencias externas, por la necesidad de encajar en un molde que tal vez no es el nuestro, la salud mental se resiente. Y ahí, en ese punto de fragilidad, es donde pueden surgir los trastornos alimenticios. No los estamos afirmando, ojo, pero sí estamos analizando la posibilidad, dado el contexto que rodea a Demet. Además de los rumores sobre trastornos alimenticios, también se ha especulado mucho sobre las posibles cirugías estéticas a las que se habría sometido Demet. Algunos afirman que se ha hecho retoques en la nariz, los labios, los pómulos y otras partes del cuerpo. Si bien es cierto que su rostro ha cambiado a lo largo de los años, es difícil saber con certeza si estos cambios son producto de cirugías o simplemente del paso del tiempo y del maquillaje. Y aquí, mi gente, es importante hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la perfección estética se convierte en una obsesión? ¿Es realmente necesario someterse a intervenciones quirúrgicas para cumplir con los cánones de belleza impuestos por la sociedad? La respuesta, por supuesto, es subjetiva, pero es innegable que existe una presión enorme para ajustarse a esos estándares, y que muchas personas, especialmente en el mundo del espectáculo, se sienten obligadas a recurrir a la cirugía para no quedarse atrás. Es una carrera sin fin, que siempre habrá algo que mejorar, algo que corregir. Lo que sí es innegable es que Demet está sometida a una presión constante para verse perfecta. Las redes sociales, donde tiene millones de seguidores, son un escaparate donde debe mostrar siempre su mejor versión.
Esto puede ser muy agotador y generar mucha ansiedad, ya que cualquier error o imperfección puede ser objeto de críticas y burlas. Imaginen la cantidad de comentarios, la avalancha de opiniones que recibe diariamente. Algunos serán positivos sin duda, pero también habrá críticas, juicios, incluso insultos. Y lidiar con eso, mantener la compostura, sonreír a la cámara, exige una fortaleza mental enorme. Las redes sociales, que en principio fueron concebidas como una herramienta de conexión, a menudo se convierten en un campo de batalla donde la imagen, la apariencia, lo es todo. Y Demet, como muchas otras figuras públicas, está en el centro de ese campo de batalla. Otro factor que podría estar afectando la salud de Demet es su ritmo de trabajo frenético. La actriz encadena un proyecto tras otro sin apenas tiempo para descansar o desconectar. Participa en series, películas, campañas publicitarias, eventos. Su agenda está siempre a tope, lo que la obliga a someterse a largas jornadas de rodaje, viajes constantes y una exposición mediática constante. Piensen en las horas de sueño perdidas, en la falta de tiempo para disfrutar de su familia y amigos, en el estrés constante de tener que cumplir con plazos y expectativas. Es una vida exigente, extenuante, que puede tener un impacto devastador en la salud física y mental. Este ritmo de vida tan exigente puede provocar estrés, agotamiento, falta de sueño y otros problemas de salud. Es fundamental que las personas que trabajan en el mundo del espectáculo tengan tiempo para cuidarse, relajarse y desconectar del trabajo. De lo contrario, corren el riesgo de sufrir un burnout, que es un estado de agotamiento físico y mental que puede tener graves consecuencias. El burnout, mi gente, es algo muy serio. No es simplemente estar cansado. Es un estado de agotamiento extremo, donde se pierde la motivación, la energía, la capacidad de disfrutar de las cosas. Y recuperarse de un burnout puede llevar meses, incluso años. Es fundamental prevenirlo poniendo límites, priorizando el descanso, aprendiendo a decir que no. Pero en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, a menudo se siente que decir que no es un lujo que no se puede permitir. Es importante señalar que todo lo que estamos comentando son especulaciones y rumores. No tenemos pruebas fehacientes de que Demet Özdemir esté sufriendo algún problema de salud. Sin embargo, las señales que se han observado en los últimos tiempos son preocupantes y merecen ser tomadas en serio. No estamos juzgando a Demet, ni estamos afirmando que esté enferma. Simplemente estamos analizando la situación, a partir de la información disponible, y planteando preguntas que consideramos relevantes. Porque al final nos preocupamos por ella, como por todas las figuras públicas que admiramos. Queremos que estén bien, que sean felices, que tengan una vida plena y saludable. Quizás Demet se sienta feliz y realizada con su vida, y simplemente esté cuidando su imagen y trabajando duro para alcanzar sus metas. Pero también es posible que esté pagando un precio demasiado alto por la fama y el éxito. Y esa es la pregunta clave, ¿cuál es el precio de la fama? ¿Vale la pena sacrificar la salud, la felicidad, la paz interior por alcanzar el éxito? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, pero es importante ser consciente de los riesgos, de las posibles consecuencias, antes de tomar una decisión. En cualquier caso, es importante recordar que la salud es lo más importante. El dinero, la fama y el reconocimiento no valen nada si no tenemos salud para disfrutar de ellos. Espero que Demet, si está pasando por un momento difícil, busque ayuda profesional y priorice su bienestar por encima de todo. Y no solo ella, sino todas las personas que se encuentran en una situación similar. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Es reconocer que necesitamos apoyo, que no podemos hacerlo todos solos. Y es que a menudo en la búsqueda del éxito, nos olvidamos de lo fundamental, de cuidarnos a nosotros mismos. Nos dejamos llevar por la presión, por la necesidad de complacer a los demás, y terminamos sacrificando nuestra salud física y mental. Es un error muy común, pero que puede tener consecuencias muy graves. Es como si nos subiéramos a una rueda de hámster, corriendo sin parar, sin saber a dónde vamos ni por qué lo hacemos. Y en esa carrera desenfrenada nos olvidamos de respirar, de disfrutar del paisaje, de conectar con nosotros mismos. Por eso es importante que aprendamos a escucharnos a nosotros mismos, a identificar nuestras necesidades y a poner límites. No podemos darlo todo por el trabajo, por la fama o por cualquier otra cosa. Tenemos que reservar tiempo para descansar, relajarnos, hacer ejercicio, comer sano, pasar tiempo con nuestros seres queridos y hacer las cosas que nos hacen felices.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre las obligaciones y el placer. Es como una balanza, que debe estar equilibrada para que podamos sentirnos plenos y realizados. En definitiva, tenemos que aprender a querernos y a cuidarnos a nosotros mismos. Porque somos lo más valioso que tenemos. Y si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo hará. Y no se trata de egoísmo, sino de supervivencia. Porque si no estamos bien nosotros, no podemos estar bien para los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Ahora, recapitulando un poquito todo lo que hemos hablado, hemos explorado las especulaciones sobre el estado de salud de Demet Özdemir, analizando los rumores sobre su pérdida de peso, posibles cirugías estéticas y el impacto de su ritmo de trabajo frenético. Hemos recalcado la importancia de priorizar la salud y el bienestar, incluso en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Y sobre todo hemos insistido en la necesidad de querernos y cuidarnos a nosotros mismos. Hemos dejado claro que no estamos juzgando a Demet, sino que estamos analizando la situación desde una perspectiva preocupada y constructiva. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir ha sacrificado su salud por la fama? ¿Qué consejos le darían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Porque este es un tema que nos concierne a todos, no solo a las figuras públicas. Todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a la presión de encajar, de cumplir con las expectativas, de alcanzar el éxito. Y es importante que aprendamos a navegar por ese camino sin perdernos a nosotros mismos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por formar parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, sean felices y cuídense mucho. Hasta la próxima.